Hola, Ahí estamos, su presidente. Bien, muchas gracias. No, que estábamos esperando, estábamos con un minuto ahí de silencio por el tema de la televisión, TV Senado. Eh, bueno, vamos a comenzar en comité mientras todavía no tenemos quórum para iniciar formalmente la sesión. Necesitamos 3 senadores, pero podemos comenzar en comité para no demorar más la sesión. Saludar a todas, muy buenas tardes, especialmente a las mujeres, donde conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres y de las Mujeres Trabajadoras. Así que un saludo muy fraterno y muy sincero, especialmente a las mujeres que nos acompañan hoy y a todas quienes están también conectadas viendo esta sesión. La idea es continuar tratando a partir de la sesión de la semana pasada, el lunes anterior, eh, donde por un asunto de tiempo, bueno, pudieron exponer todas nuestras invitadas, invitados, pero no hubo tiempo para preguntas, comentarios, para abrir un poco el debate, y además faltaba también la invitación, y por eso hoy día vamos a comenzar escuchando a dos de las expertas también que forman parte del comité del mecanismo de prevención contra la tortura, ¿no? Entonces, para no demorar más, vamos a comenzar inmediatamente con las presentaciones, en la misma línea de la semana anterior. Aproximadamente les pediría ahí por tiempo unos 20 minutos cada una. Y luego abrimos la palabra, que es lo que ocurrió también, faltó la semana pasada, ¿no? Entonces, le quiero ofrecer en primer lugar la palabra a Javiera Canesa. No sé si necesita compartir pantalla o no. Bien, adelante. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Súper, muy bien. En primer lugar, quiero saludar afectuosamente al presidente de la comisión, a la subsecretaria, a los senadores y senadoras presentes, al director del INDH, a la abogada Karina Fernández, a la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura y a mis compañeros y compañeras del CPT. Quiero además agradecer esta invitación, ya que es fundamental poder visibilizar no solo las dificultades que ha tenido y que podrá tener a futuro el comité, sino también los avances realizados y discutir las propuestas que podrían contribuir a su funcionamiento. Partiré mi exposición enfatizando dos cosas. Primero, que adhiero completamente a lo señalado por el secretario ejecutivo Iván Fuenzalida y a la experta Ana María Stuben la semana pasada. Y también que acojo las preocupaciones que surgieron de las autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, quiero destacar que todos y todas las integrantes del comité, desde el primer momento sentimos la urgencia de ponernos en marcha y estamos absolutamente comprometidas con esa labor. Sin embargo, y pese a las ganas que teníamos de comenzar inmediatamente con las visitas y reunirnos con las organizaciones de la sociedad civil, entre otras acciones, decidimos como comité de expertas darnos un tiempo prudente para instalar con fuerza y también con responsabilidad este mecanismo, en concordancia con las recomendaciones que nos hicieron otros mecanismos del mundo, el subcomité y la Asociación para la Prevención de la Tortura. Como se imaginarán, no es fácil instalar una nueva institucionalidad y menos con una ley sui generis como la nuestra, donde debimos incluso solicitar un informe en derecho para poder comprender sus alcances. Por otra parte, parece evidente, pero partíamos realmente de cero, sin una misión, sin una visión, una imagen institucional, no teníamos una estructura organizacional ni roles específicos asignados, tampoco había un catastro ni un diagnóstico claro y unificado del estado de la situación en las distintas áreas que debíamos examinar,
Menos aún contábamos con protocolos de actuación o pautas de visita con un enfoque netamente preventivo. Por todo lo anterior, habría sido, a mi juicio, irresponsable salir a la luz pública en ese momento, cuando teníamos más preguntas que respuestas. Sin embargo, hoy podemos afirmar que el comité cuenta con una base sólida para poder desarrollar su labor, la cual sin duda se nutrirá de la experiencia que entregan las visitas mismas, de los nuevos expertos y expertas que lleguen y del vínculo que se genere con las organizaciones de la sociedad civil. Así también de las eventuales modificaciones legales que puedan impulsarse. Es por esto que quisiera exponer hoy no solo las principales dificultades que ha tenido el comité en su instalación, sino además sus próximos desafíos. Y quiero partir en primer lugar conversando respecto de la autonomía del CPT. Efectivamente, por la escasa dotación, no podíamos contar con una persona, menos con un departamento encargado de recursos humanos, por ejemplo, o de informática o presupuesto. Debimos entonces priorizar para que las 10 personas del equipo contempladas como dotación permanente realizaran las labores administrativas y operativas básicas que requiere un comité con nuestro mandato. Y por tanto, cada contratación, cada compra, incluso los permisos colectivos para poder trasladarnos a otra región en el contexto de nuestras visitas, se debe hacer a través del INDH. Pero al INDH no le otorgaron más recursos humanos ni financieros para poder hacerse cargo, entre comillas, del comité. Y por eso, pese a la buena voluntad de todos sus funcionarios y funcionarias, lo que quiero destacar, en muchas oportunidades los procesos o solicitudes demoran más tiempo del necesario y finalmente tenemos sobreexigidas a 2 entidades y al comité con retrasos que dificultan sus tareas. Esto sin considerar que prontamente el comité deberá realizar aún más actividades que dependen del instituto, como las acciones de capacitación, sensibilización e información, al igual que la celebración de convenios de colaboración y propuestas de modificaciones legales. En segundo lugar, quiero hablar de los recursos del CPT. Una dificultad que fue mencionada en la sesión anterior es la poca capacidad que tendrá el comité para realizar visitas. Efectivamente, con un equipo de apoyo permanente de 7 profesionales, más 7 expertos y expertas, sin sedes regionales, queda de manifiesto. Yo misma lideré la visita que se realizó a la región de Los Ríos recientemente, y la verdad es que para que una visita tenga impacto requiere bastante tiempo. Debe prepararse cuidadosamente y con posterioridad se debe realizar un seguimiento, un diálogo adecuado, en base al análisis de la información recopilada y la redacción de un informe con recomendaciones. Pero no solo las visitas están en riesgo, también lo está el generar un buen plan de trabajo junto a las organizaciones de la sociedad civil y un buen plan de capacitaciones. Si bien hemos sostenido reuniones de presentación con algunas organizaciones de la sociedad civil, hay que tener presente que según nuestro catastro existen más de 1.200 organizaciones relacionadas con nuestro mandato, cifra cuantiosa si consideramos la dotación actual del comité. Por otro lado, la cultura institucional arraigada en nuestro país, de la cual se habló en la sesión anterior y que justifica en ciertos contextos la violencia o el maltrato, debe ser modificada. Y en ese sentido, la educación continua es crucial. Pero nuevamente, con la dotación actual es muy difícil lograrlo, considerando que cada tipo de establecimiento requiere además distintos tipos de acciones de capacitación y que éstas sean sostenidas en el tiempo. Si mantenemos las condiciones actuales del comité, tengo la preocupación de que no pueda lograr el impacto esperado y, en definitiva, su mandato legal, pese al gran esfuerzo y compromiso de sus integrantes.
Es por esto que urge dotarlo de una mayor autonomía, de una mayor asignación presupuestaria, lo que nos permitiría, entre otras cosas, por ejemplo, contar con sedes regionales o al menos zonales. Y es ahí donde a mí me surge la siguiente pregunta. ¿De qué manera logramos una institución al nivel de lo que nuestro país requiere y de lo comprometido internacionalmente? ¿Aumentamos sus recursos y autonomía con un mecanismo parcialmente autónomo al interior del instituto o lo dotamos de plena autonomía? Por un lado, debo decir que me gusta la idea de una gran unidad o institución de prevención, de promoción y protección de los derechos humanos. En mi país de ensueño así funcionaría, porque como médico entiendo esta línea como un continuo. Sin embargo, bajo las condiciones actuales de nuestro país, me genera ciertas dudas que ambas funciones estén radicadas en un mismo órgano. Nuestro mandato solo podrá cumplirse a través del diálogo. Debemos ser capaces de conversar con todos los intervinientes en materia de tortura y malos tratos, de forma honesta, transparente, para entender por qué estas conductas ocurren y cuáles son los factores de riesgo que las gatillan. Si en este contexto es la misma institución quien educa y quien denuncia, quien previene y protege, se puede perder la sinceridad de los relatos, la confianza, y corremos el riesgo finalmente de que no quieran conversar con nosotros, que no podamos generar diálogo y de esta manera tampoco cambios. Yo analizaría si nos conviene como país esta figura para el objetivo final, que es erradicar la tortura y el maltrato. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, sea autónomo o no, es vital por las funciones de ambas entidades y porque la prevención y la protección no tienen un límite claro, que se establezcan canales permanentes de coordinación con el instituto, como las mesas recientemente creadas, y protocolos de actuación que nos permitan funcionar de forma eficiente y sostenida en el tiempo, con un mandato diferenciado, pero simbiótico y sin duplicar funciones. Quisiera recalcar, además, que pese a los problemas de la ley, a la escasez de recursos, a la lamentable renuncia de 2 de sus integrantes y a la dificultad que implica un órgano colegiado, hemos podido construir una identidad institucional común con el fin de poner a disposición del país un comité de prevención bien definido y apegado a los estándares internacionales en la materia, cuyas decisiones han sido adoptadas la mayoría de las veces por la unanimidad de sus miembros. Y pensando a futuro, coincido en la importancia que tiene la selección de los y las expertos o expertas faltantes. Obviamente, para seguir dándole potencia y fuerza a este comité, no solo se necesita una buena ley o protocolos adecuados, sino también a un equipo de personas sólidas en lo profesional y en lo humano, con experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos. Sugiero, por tanto, también retirar la inhabilidad para estos perfiles de haber trabajado en el servicio público en los 2 últimos años, ya que carece de justificación, a mi juicio, e impide que postulen personas muy valiosas. Por otro lado, que en la elaboración de las ternas por ADP y en la selección final del INDH se tenga especial consideración lo anteriormente expuesto, prevaleciendo la experiencia, el compromiso y la sensibilidad por los derechos humanos frente a otros intereses en la designación de estos cargos. Por último, sabemos que en Chile existen múltiples informes de distintas instituciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que llevan años examinando estos establecimientos. Algo ocurre que pese a eso se siguen violando los derechos humanos. Creo que a ninguno de los presentes nos sorprendería si nos dijeran que en este preciso momento, en más de un establecimiento de custodia o protección estatal, se están vulnerando de alguna u otra manera derechos fundamentales. Y es una tarea urgente ponerle fin a esta intolerable situación. El comité espera poder contribuir de manera responsable y comprometida a esta labor, pero no es una función única del mecanismo
para poder llevarlo a cabo requiere del compromiso de todas y todos. Y en este sentido es mi responsabilidad decirle y ser enfática en que si ya el proceso de instalación fue difícil con el escaso personal y la escasa autonomía, el futuro del comité es aún más complejo de mantenerse en las mismas condiciones. Insto a recoger lo expuesto en esta mesa, porque como dijo Ana María en la sesión anterior, casi 1.000 millones de pesos al año puede parecer muy poco presupuesto para nuestra amplia labor, pero es mucho dinero si se gasta en un comité que no tiene una real posibilidad de cumplir su misión. Y esta es que cada lugar de privación de libertad sea un espacio de reclusión digno y con respeto de los derechos humanos. Muchas gracias a todos y todas por su atención, por esta invitación y por este espacio para la reflexión. Muy bien, muchas gracias, Javiera Canessa, integrante del Comité de Prevención de la Tortura, contra la tortura. Y a continuación quisiera también ofrecer la palabra a la señora Alejandra Díaz, también integrante del Comité de Prevención contra la Tortura. Gracias, presidente Juan Ignacio Latorre. Quisiera presentar, voy a hacer una presentación. Muy bien. Compartir pantalla. Okay. Ahí. Bien, ¿se ve? ¿Puede ver? Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? Bien. Saludo al presidente de la comisión, a honorables senadoras y senadoras y los restos de los miembros que están presentes hoy día. Y agradezco la oportunidad que me han dado para poder exponer mi opinión el día de hoy ante ustedes. Bueno, como se ha dicho en estas sesiones, el Comité para la Prevención de la Tortura, o CPT, inicia oficialmente sus funciones el 25 de mayo de 2020, al integrarse sus primeras 4 expertas. El CPT es una institución autónoma que forma parte del INDH y que, tal como lo indica el artículo 18 del OPCAT, o Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, goza de independencia funcional, así como independencia de su personal, rigiéndose tanto en su organización, funcionamiento y ejercicio de funciones por los principios de París. El CPT lleva aproximadamente 9 meses de funcionamiento. El comité decidió desde sus inicios abocarse fundamentalmente a las tareas de instalación, es decir, elaborar la normativa que nos rige, esclarecer su mandato, resolver aspectos dudosos de la ley, elaborar el principio de un plan estratégico, contratar personal, arrendar inmuebles, comprar equipamiento, crear un sistema de bases de datos y registro de información que tiene la especial misión de guardar la reserva de nuestros datos, de los datos que recogemos en nuestras visitas. Es decir, construir los fundamentos de la casa primero, tanto material como simbólica y jurídicamente, para poder luego habitarla de buena manera y hacer el trabajo de monitoreo con bases sólidas, de manera de tener un real impacto en nuestra tan difícil misión, que es prevenir y ojalá erradicar la tortura y el maltrato. Esta decisión implicaba postergar las visitas a terreno por unos meses. No fue unánime esta decisión. Se adoptó por mayoría de los miembros del comité. La decisión se tomó fundándonos, por una parte, en lo nuevo que era este mecanismo para nuestro país, que posee un mandato de características únicas, no presentes en otros organismos de monitoreo, como es fundamentalmente la centralidad que desde el OPCAT se le otorga a la herramienta del diálogo con las autoridades para que se vayan concretando los cambios que se recomienda a la autoridad. Entendíamos que en un país en donde el diálogo pareciera gozar de poca preferencia o valor, si bien la ciudadanía espera de sus políticos que lleguen a acuerdos, según lo indican estudios recientes, también hay altos niveles de desconfianza entre la población, elemento que dificulta el diálogo. Reiterando entonces, cuando el diálogo está un poco de capa caída, visualizábamos que una misión como la nuestra requeriría de un marco conceptual
valórico, identitario y metodológico muy sólido, que nos permitiera hacer nuestro estreno en sociedad con fuerza, con capacidad de impacto y de convocar apoyo entre la ciudadanía y distintos actores políticos para nuestra misión que en ese momento entendíamos. Al no utilizar de manera prioritaria la movilización de la vergüenza o la denuncia pública, podía ser objeto de críticas o cuestionamientos desde distintos ámbitos que debilitaran nuestra acción. Lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, a pesar de nuestras buenas intenciones, nuestro estreno en sociedad no ha sido como al menos yo lo hubiera querido. Con respecto a la dificultad de echar a andar un mecanismo de derechos humanos que usa como herramienta fundamental el diálogo, desde mi experiencia investigando temas de justicia transicional y restaurativa y en los pocos meses que llevo integrando el comité, he podido advertir que en el mundo de los derechos humanos hay una cierta distancia o resistencia al diálogo, quizás explicable porque históricamente se lo puede asociar a impunidad, o en el caso particular de los MNPs, los mecanismos de prevención de la tortura como nosotros, pudiera existir el legítimo temor que ello lleve a un relajamiento de los estándares de derechos humanos en materia de privación de libertad. Quisiera aclarar que si bien esos temores son legítimos, lo que nos mueve como mecanismo no es relajar esos estándares, sino que permitir que ellos, que muchas veces solo están en el papel, sean una realidad viva. En cierta forma, es precisamente ese aspecto lo que está en el origen de los MNPs, los cuales tienen su fuente en el OPCAT, instrumento que la doctrina caracteriza como atípico en materia del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto no es un instrumento que cree nuevos estándares o derechos u obligaciones sustantivas para los estados, sino que nace a la vida con el propósito de permitir hacer realidad estándares ya existentes y que la comunidad internacional ha advertido que no se estaban respetando, tanto en países autoritarios como democráticos. Asimismo, la decisión de abocarnos prioritariamente a la instalación se adoptó considerando los desafíos del cargo de expertas para el primer año, incluidas en el perfil de cargo de alta dirección pública, y fue comunicado a la Asociación para la Prevención de la Tortura, que nos señaló que era una buena idea dedicar un cierto tiempo a la instalación, que varios mecanismos habían comenzado haciendo el terreno de manera inmediata, y posteriormente habían lamentado no haber dedicado suficiente tiempo a la instalación, y que otros mecanismos se habían tomado al menos 6 meses para instalarse en circunstancias normales, es decir, sin pandemia. Anteriormente, el representante del INDH ha señalado que el nuestro ha sido el único mecanismo que se ha instalado en condiciones de pandemia. Esto tuvo diversos efectos, tanto en la tramitación de algunas gestiones importantes relacionadas con la visita, como incluso en el cuerpo colegiado de las expertas, que nos hemos tenido que relacionar por Zoom, no nos conocemos, haciendo más difícil la adopción de acuerdos y generación de consensos y visiones compartidas. Las tareas de instalación a las cuales nos hemos abocado en estos meses las podemos resumir en las siguientes. Un informe en Derecho al profesor constitucionalista Javier Couso, acerca de temas importantes de nuestro mandato y conceptos como el de prevención. La elaboración de la propuesta de reforma de estatutos, ya aprobada por el Consejo y esperando su formalización como decreto supremo. La elaboración de propuesta de un reglamento interno que complementa y desarrolla lo señalado en la reforma de estatutos del INDH y que, dicho sea de paso, establece una estructura un tanto más resolutiva para el comité, en la medida que al ser un órgano colegiado hemos dedicado bastante tiempo al proceso deliberativo. Se elaboraron diversas minutas jurídicas, se hizo el catastro y diagnóstico al cual ha hecho referencia Javier anteriormente, elaboración de protocolos, elaboración de la primera parte de un plan estratégico que incluye diseño de identidad conceptual, diseño organizacional y un primer plan de gestión o de acción para el 2021, así como a 4 años. La creación de la imagen corporativa, está en curso el proceso de contratación del diseño de página web que requería previamente el diseño de imagen corporativa, elaboración de especificaciones técnicas para la creación de una base de datos que, como les señalaba, debe resguardar la reserva de los datos, reuniones con distintas autoridades, elaboración de propuestas de perfiles de los próximos expertos y entregada al INDH,
entrega del informe semestral de gestión al Consejo del INDH, según lo que señala el artículo 3 de la ley, realización de distintas gestiones administrativas necesarias para la instalación, a las cuales hizo referencia anteriormente el secretario ejecutivo, y el inicio de las visitas de carácter piloto en el mes de febrero, una a cargo de la experta Javiera Canessa a una unidad de salud mental de la región de Los Ríos, que consistió en una visita exhaustiva, y a mi cargo, visita a 3 comisarías de Carabineros y una BRICRIM en las regiones metropolitana y Valparaíso. Estas visitas nos permitieron dar a conocer nuestro mandato, iniciar la labor central del mecanismo, que es examinar las condiciones de las personas privadas de libertad y comenzar a aprobar los protocolos propios de visita que hemos elaborado. Estas visitas serán seguidas de recomendaciones y diálogo con las autoridades para la implementación de estas recomendaciones. El plan de visita del año 2021 contempla, se continuará desarrollando en este plan que fue aprobado, en este plan, esta primera parte del plan estratégico que fue aprobado por el Consejo del INDH, y va a comprender diversos recintos de privación de libertad, no solo los que hemos comenzado a visitar. No obstante estos logros, hemos tenido dificultades, y para finalizar mi exposición centraré mi opinión en algunas de las que se han mencionado en esta comisión o en la prensa. Referirme primero al inicio de las visitas. Como se señaló previamente, el hecho de que no comenzáramos las visitas en los primeros meses fue principalmente una decisión del comité. Influyó la decisión de pandemia y también que ocasionó, y también algunas demoras del INDH en gestionar nuestras solicitudes de carácter administrativo. No obstante, estas demoras no significaron un retraso de más de 1 o 2 meses. En todo caso, una vez que el INDH y el Consejo comprendieron la gravedad de nuestros problemas, debo decir que se implementaron rápidamente soluciones. Por ejemplo, algunos asuntos que llevaban 1 o más meses de tramitación se resolvieron en 1 o 2 semanas, tales como la aprobación de la reforma de estatutos, los perfiles de los futuros expertos, entre otros, y se implementaron mecanismos para dar solución a estos diversos problemas, tales como la creación de un comité bipartito de asuntos administrativos que está en actual funcionamiento y un comité político estratégico. No creo que en estos retrasos hubiese mala intención o falta de compromiso, sino que a lo más errores, y me consta que el director del INDH se ocupó personalmente de darle solución. Respecto de los recursos, creo que los recursos con que contamos permiten efectivamente hacer un número acotado de visitas, pero de ninguna manera nos impiden realizar el mandato. Veo el diseño de este organismo, que comenzó pequeño, como algo común en las políticas públicas, en donde se implementa un programa o servicio de manera reducida y con el tiempo se le van dando mayores recursos a medida que muestra resultados, que se reúne experiencia y conocimiento para hacer ajustes. El Plan de Acción 2021 que quisiera mostrarles contempla una serie de acciones y funciones. En la parte de arriba podemos ver lo que son las visitas, distintas visitas de carácter temáticas, que son más breves que las exhaustivas, visitas de seguimiento, Ale, visitas disculpa, de cantidad. Ale, ¿Sí? no se ve el plan, se ve todavía la diapositiva de recursos. No sé los demás, las demás, si es que gracias. ¿están viendo? Entonces voy a... Gracias, Javiera. Bueno, ¿ahí se ve? Ahí sí. Ahí sí, sí. Bueno, este plan fue pensado para, pensando que los expertos, los restantes, se integraban en abril. Dadas las respuestas que nos ha dado ADP, pensamos que eso no va a ser posible y probablemente van a estar integrándose en junio. Este plan, si ustedes se fijan, contiene visitas en la parte superior, contiene funciones de reuniones con las autoridades en el siguiente escalón, sensibilización, reuniones con la sociedad civil que son muy importantes y que tenemos que llevar a cabo y que hemos comenzado en el mes de febrero. El informe de gestión, el informe anual, las capacitaciones que debemos entregar. Se estimaba,
si los expertos entraban en abril o mayo, alcanzaríamos a hacer alrededor de 40 visitas entre temáticas y en profundidad. En este sentido, nosotros, a mi juicio, este plan nos da a entender que sí podemos cumplir con el mandato, pero de manera acotada y probablemente bajo las expectativas de la ciudadanía. Por eso, mientras no se dote de mayor personal al CPT para tener presencia en regiones, deberemos descansar en un sistema de prevención complementario, con la acción de otros organismos de monitoreo, tales como el INDH, la Defensoría de la Niñez. Sin duda también creo que debemos ser conscientes de la situación de pandemia que atraviesa el país y procurar cumplir con nuestro mandato de la mejor manera que podamos con los recursos que contamos. Quizás sean pocas visitas, pero tengo la firme convicción que bien hechas, de calidad, con buenas recomendaciones y diálogo conducente a mejores reales, podremos lograr un impacto real que, unido a otras medidas como reformas legales y reglamentarias y capacitación, podrán hacer una real diferencia en las condiciones de las personas privadas de libertad. Por eso, los invito a que nos juzguen cuando haya transcurrido un cierto tiempo desde la fase de ejecución que hemos iniciado recientemente en febrero. Por último, me quiero referir a la última dificultad, que es el proceso de selección de expertas. Se ha cuestionado ante esta comisión y en un artículo crítico publicado en CIPER que estos procesos en ADP y eventualmente en el Consejo del INDH estarían de alguna forma afectados por injerencias políticas o incluso cuoteo político. Si bien no he sido expresamente aludida, creo que se ha cernido un manto de duda respecto a la independencia de las expertas que creo necesario abordar. Al respecto, puedo informar que al menos respecto de mi caso, fui seleccionada en un proceso altamente competitivo de alta dirección pública, elegida por la mayoría de los 11 consejeros del INDH de entre una terna elaborada por ADP. Durante las diversas entrevistas que me hicieron, nunca se me preguntó por mi militancia o pensamiento político. Por otro lado, no creo que se me pueda encasillar ni de derecha ni de izquierda, ya que por una parte milité por casi 30 años en el Partido Socialista. Posteriormente, trabajé en el primer gobierno de Piñera, contribuyendo al diseño de políticas públicas exitosas, como fueron las unidades de justicia vecinal. He sido profesora en diversas universidades públicas y privadas, de distintos sellos e identidad, tales como la Universidad de Talca, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Central y la Universidad San Sebastián, esta última en donde fui directora del Instituto de Estudios Jurídicos y del Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Por lo que al menos personalmente siento plena independencia para ejercer mi labor y mi aproximación hacia el servicio público ha sido siempre desde lo técnico y de compromiso con los derechos humanos, en donde he luchado incansablemente por la implementación de salidas y penas alternativas a la privación de libertad. Finalmente, deseo agregar que en todo caso creo que es un valor que el comité esté integrado por un grupo que represente de manera transversal a toda la sociedad y no solo que provenga de un sector político en particular. Esta idea la recoge los principios de París, que nos rigen, al señalar que los miembros de los MNP deben reflejar el pluralismo cultural, valórico, político y religioso de la sociedad. Esta característica permite, a mi juicio, dar garantías de la objetividad de la labor del mecanismo de manera transversal a toda la sociedad, facilitando un amplio respaldo y credibilidad de sus recomendaciones e informes, lo que permite ya, en última instancia, ir avanzando hacia una cultura de rechazo transversal a la tortura y el maltrato en nuestro país. Por último, no quiero dejar de comentar que resulta paradójico que dos de las expertas que hemos sido más cuestionadas en la prensa por nuestra supuesta menor experiencia en derechos humanos, seamos sin embargo las que hemos decidido permanecer en el mecanismo, continuando con el plan de visitas recientemente iniciado, de manera que este no se suspenda ni sufra contratiempos en el tiempo intermedio en que se termina de integrar el comité con los 5 expertos restantes, lo que espero ocurra prontamente. Creo que esto demuestra nuestro firme compromiso con los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra Díaz, integrante, experta del Comité de Prevención contra la Tortura. Quisiera ofrecer la palabra
ya sea, bueno, está el senador Moreira, está también el Ejecutivo, y bueno, nos acompaña Fernando Martínez, en representación del INDH, como la semana pasada, también Karina Fernández, abogada defensora de derechos humanos, experta en la prevención de la tortura, y la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, y el secretario del Mecanismo Nacional, Iván Fuenzalida. Entonces, ahora sí podemos abrir el debate, o más que el debate, bueno, preguntas, comentarios a partir de las presentaciones de la semana pasada o las que han hecho ahora el día de hoy Javiera Canesa o Alejandra Díaz. Pueden ser dirigidas a miembros del mecanismo comité, como también INDH. Se ofrece la palabra. Sí, Karina Fernández, Isabel Mayorga de la comisión también. Disculpe que no la habíamos. Karina Fernández, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, evidentemente, una vez más, saludar a todas quienes defienden los derechos humanos desde distintas barricadas y primeras líneas en este día tan especial, tan importante, en la lucha de los derechos de la mujer, y muchas gracias también a esta honorable comisión por haber hecho de este tema un tema relevante al inicio de este año, que había sido un tema bastante invisibilizado, por diversas razones que ya exploramos la semana pasada y esta. En primer lugar, los abogados y abogadas de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos, llevamos varios años denunciando lo que se llama el negacionismo y la falta de visibilización. Creo que la respuesta lamentable hoy día, de nuevo, del director del INDH, que se ausenta de esta reunión, a la que fue especialmente convocada por la senadora Yasna Proboste, que solicitó especialmente que fuera invitado, su ausencia nuevamente, incluso en un día tan importante como este, que yo sé que todos preferiríamos, y por lo menos yo, estar o en la calle o en las comisarías ayudando a las compañeras, es lamentable que no esté en este escenario también relevante. Se habló acá, y quiero señalar algo que tiene mucho que ver con el negacionismo, señoras expertas. Yo esperaba hoy día que, junto con lamentar o señalar errores, se pidiera disculpas a las víctimas de la tortura, especialmente a las víctimas que han existido desde los 9 meses que han estado operativos sus trabajos, y especialmente los últimos 10 años desde que el mecanismo debería haber existido. Cuando se habla también de esta idea de salir a hacer estrenos, creo que lo esencial, por lo menos desde mi perspectiva de experta, es que el estreno tenía que hacerse en el rol principal del mecanismo, que es realizar visitas no anunciadas. Muchos de quienes realizamos visitas sabemos el tiempo que se toma, y creo que efectivamente era tal vez el mejor estreno haber realizado esas visitas incluso en pandemia. Para eso tienen como una serie digamos, de autorizaciones especiales que logré haber facilitado. Muchas visitas también, como lo hizo la Defensoría de la Niñez, se pudieron realizar también vía Zoom. Y el INDH, justamente a través de sus autoridades regionales, que fue lo que yo ya mencioné la semana pasada, sí nos han demostrado con creces que es posible haber realizado esas visitas en el contexto de la pandemia. Creo que ordenar la casa no puede ser un obstáculo para hacer operativo un mecanismo como el de la prevención de la tortura y las tareas fundamentales que tiene. Nosotros en derechos humanos hablamos que existe algo que se llama el estigma, el círculo de estigmatización de las víctimas. La única forma de romper con esas víctimas es justamente evitando este tipo de errores, pidiéndoles perdón de frente a las víctimas y recordando que los errores en materia de derechos humanos generan responsabilidad internacional a nombre del Estado de Chile. Es lamentable que algunas reuniones como las que se han señalado con APT, en particular que se hayan realizado, no se hayan informado por Twitter, pero no se hayan realizado tal vez invitando y convocando a sociedad civil en tipos asambleas, como recientemente lo acaba de hacer el mecanismo en Argentina, donde los distintos actores pudieron participar también con visiones críticas. Se habló aquí mucho de diálogo, pero por lo menos yo, bueno, ahora también va a hablar la experta y defensora de derechos humanos desde la Comisión de la Tortura, pero por lo menos yo y otras personas defensoras de derechos humanos que trabajan codo a codo conmigo no hemos sido convocados a ningún espacio de diálogo, y el INDH sí tiene experiencia en eso. De hecho, ahora su informe también lo discutió hace pocas semanas con diversos expertos en una sesión abierta. A mí me gustaría saber por qué se habló mucho de febrero. ¿No? Para muchos de nosotros está marcado febrero por el informe de CIPER y por la convocatoria del Senado a estas audiencias. Tal vez hay otra explicación de por qué esto sucedió en febrero, no, sería importante conocerlas, pero a mí me gustaría saber metodológicamente por qué la primera visita se realiza a un hospital, al área hospitalario, ¿cierto?, de Valdivia, al área psiquiátrica del hospital de Valdivia. Si se pudiera informar a esta comisión por qué
¿Por qué se elige ese? También sé que se realizaron en comisaría. ¿Cuánto se demoraron en hacer los esquemas de pilotaje? Me imagino que muy poco. Entonces también un poco que se dé esa información. No puede seguir siendo la excusa las muchas cárceles, las muchas organizaciones civiles para no hacer nada. Necesitamos como al menos un inicio que le dé efectivamente legitimidad al mecanismo. Yo creo que hay mucha confusión entre prevención y protección, hay mucha confusión entre mecanismo y el comité. Y en ese sentido, también lo señalamos la semana pasada, es importantísimo que las visitas no se realicen con el INDH y el mecanismo juntos, sí que haya un diálogo, pero no una confusión, y en particular creo que sería importante que se indicara cuántas reuniones se han realizado con los directores y directoras regionales, que son las que tienen esta experiencia de visita, qué tanto se ha traspasado de ese conocimiento y metodología, y qué metodologías se han realizado en esas reuniones, si se han reunido en particular con la fiscal de la Corte Suprema, que también es otra de las expertas que realiza este monitoreo, y si se informó al subcomité de prevención de la tortura la renuncia de 2 de las 4 integrantes. Aquí quisiera mencionar algo muy breve, señor presidente. Durante los 10 años que Chile no tuvo mecanismo para nacional prevención de la tortura, sí se informó, todos los gobiernos, los distintos gobiernos que han gobernado estos 10 años informaron en Ginebra al subcomité que el INDH era el mecanismo. Paulina Zamorano tiene cada uno de estos aspectos diagnosticados en su tesis en la materia, y entonces sí podíamos decir que al menos el INDH, que estaba de acuerdo con que el gobierno informara esto, los distintos gobiernos, debería haber hecho también como un plan de acción o ir anticipando, que nuevamente es uno de los elementos importantes de la prevención de la tortura, la fenomenología y la anticipación. Por último, las actas del Consejo. También fue lo que mencionábamos, y no sé si ahora las expertas pueden informar qué pasa con las actas del Senado, o sea, perdón, de las actas del Consejo, y en particular el atraso del reglamento. O sea, estamos, ya sea cualquiera, o sea, no se ha entregado una explicación clara de por qué hubo un retardo tan grande respecto a un plazo legal, y creo que sería importante para la ciudadanía también como conocer los detalles de esa información. Muchas gracias, señor presidente, y lamento haberme extendido. Bien, muchas gracias, Karina Fernández. Isabel Mayorga, a continuación. Sí, señor presidente, buenas tardes a todos y todas, y un día en el saludo de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a los senadores presentes y a las expertas. Decir que nosotros como Comisión Ética contra la Tortura hemos seguido de cerca el desarrollo y evolución que ha tenido la conformación del mecanismo. Y a mí me genera una duda respecto de por qué, si esta propuesta, digamos, que tenemos hoy día hecha ley, consideró, me imagino, la propuesta original que se hizo con la Asociación de Prevención contra la Tortura de Ginebra, donde se realizaron actividades acá en Chile con las organizaciones de la sociedad civil con miras a conformar este mecanismo. Entonces, dicho esto, se entiende que hubo una propuesta que consideró estos foros con la sociedad civil, que consideró a la expertise de Lorena Fríes en su calidad de subsecretaria de Derechos Humanos y toda la experiencia que ella tiene. Me imagino que esta propuesta de Lorena llegó al Congreso, porque de otro modo no me explico cómo se desarrolló y se legisló en este mecanismo. Entonces la pregunta es, ¿qué de la propuesta inicial del mecanismo está hoy día reflejado en la ley 21.154 de abril de 2019? Y sería bueno, señor presidente, que por medio de su intermedio pudiéramos considerar y tener esa propuesta de Lorena Fríes, porque precisamente en esa propuesta fue apoyada por la expresidenta Michelle Bachelet en Ginebra. Ellas fueron las dos a Ginebra a conversar con la Asociación de Prevención contra la Tortura para formar este mecanismo. Entonces, se hicieron gestiones, se hicieron viajes, se ocuparon recursos públicos para contar con un mecanismo a la altura de los estándares internacionales, y sería bueno saber si eso está reflejado en la ley. Por lo tanto, me gustaría poder solicitar la propuesta de Lorena Fríes, o que Lorena Fríes pudiera en el futuro o a través de usted dar, digamos, conversarnos un poco cómo fue el trabajo que ella hizo. Segundo, quisiera también señalar que me llama la atención
primero que no esté el director del INDH, que es el, digamos, el patrocinador institucional del mecanismo, cosa que ojalá pudiéramos también contar con él. Y segundo, que considero que lo que dice Karina, o sea, yo creo que igual toda iniciativa cuesta al principio, pero no es una excusa no visitar las cárceles. O sea, hoy día hay 43 internos en Valdivia con COVID. ¿Ya? Y eso, bueno, de algún lado surgió. Entonces, ahí hay una tarea para el mecanismo actual. Y segundo, que no se me olvide, quisiera, en el fondo, la pregunta que tengo es, se me fue. Eso por ahora, voy a volver a preguntar, se me fue la pregunta. Bien, gracias Isabel Mayorga. Se ofrece la palabra. ¿Su secretaria? Presidente, Sí, Lorena Recabarren, su secretaria. muy buenas tardes, presidente. Junto con saludarlo a usted, también saludo a todos y a todas quienes hoy día están en esta comisión y compartiendo la transmisión. Yo solo quisiera referirme, porque como lo dijimos la semana pasada, desde el Ejecutivo hemos tenido muchísima precaución y más que precaución, respeto, ¿verdad?, por la debida autonomía que tiene tanto el mecanismo como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya lo señalábamos la semana pasada que, de hecho, cité una parte donde, de la respuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que para efectos de un ofrecimiento de coordinación o de colaboración para su implementación por parte del Ejecutivo a través de esta subsecretaría, se nos había reconocido, valorado la disposición, pero señalado y puesto el énfasis en que este comité, este mecanismo es autónomo y por lo tanto valoramos nosotros también y respetamos esa autonomía. Sin perjuicio de eso, ante la pregunta que se señalaba en relación a cuál había sido, hablaban de la propuesta de la ex subsecretaria Lorena Frie, yo quisiera volver a recordar en esta instancia que lo que surgió es el proyecto de ley como mensaje presidencial de la expresidenta Bachelet, que ingresó a trámite al Congreso el año 2017. Y ese proyecto de ley fue el que se tramitó 2017, 2018 y finalmente se aprobó y entró en vigencia el año 2019 con el impulso continuado, ¿verdad?, desde la administración Bachelet a la administración Piñera, y que fue coordinada desde el Ejecutivo por nuestra parte y sumamente, también lo señalé la semana pasada, en mucha colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, considerando todas las indicaciones, sugerencias y orientaciones del subcomité, y por lo tanto este proyecto de ley que fue tramitado en esta misma comisión, presidente, como usted sabe, fue aprobado por una amplia, gran transversalidad. Estoy tratando de buscar aquí, de hecho, en el primer trámite constitucional contó con 97 votos a favor en enero del 2018, y en el Senado, en el segundo trámite constitucional, fue aprobado por una amplia mayoría, no tengo aquí exactamente los números, pero de una manera bastante transversal. Y por lo tanto, la ley vigente, lo que tenemos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y que se haya designado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, obedece a un debate, una deliberación en el seno del lugar donde se debaten, ¿verdad?, las leyes de la República y se diseñan y elaboran y crean finalmente las instituciones como esta. Entonces, en ese sentido, quisiera responder a la consulta sobre qué pasó con... Bueno, la historia es esa, ¿no? El trámite en el Congreso Nacional, que es el lugar donde se debaten las leyes y se crean las instituciones de la República. Y en ese sentido, presidente, yo no quisiera seguir, en el fondo, interviniendo desde el Ejecutivo, ya que vuelvo a tener en consideración las palabras que dije en un comienzo, y entiendo cuáles son, puedo entender el objetivo de estas instancias, donde se están reconociendo o poniendo algunas brechas o dificultades que ha tenido, pero entiendo que el objetivo principal es ver cómo se avanza. Muchas gracias, presidente.
Bien, muchas gracias, subsecretaria Lorena Recabarren. Yo tengo una consulta, no sé si hay alguien más ha solicitado la palabra, que no lo vi, sí. Está don Fernando Martínez, Juana Aguilera, ¿quién más? ¿Por ahí? Sí, don Fernando Martínez y doña Juana Aguilera. Después yo también quería hacer una consulta. Fernando, adelante. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos los integrantes de la comisión. Un saludo a la subsecretaria de Derechos Humanos y así también a todas las expertas que hoy día se encuentran presentes y a las expertas también de instituciones de la sociedad civil que nos están acompañando. En este Día Internacional de las Mujeres, en donde el Instituto ha emitido una declaración de su consejo, precisamente en conmemoración de este día, el director del Instituto, Sergio Mico, me ha pedido que lo represente porque está dirigiendo una sesión del Consejo del Instituto de Derechos Humanos. Como todos los lunes, yo trabajo en el instituto hace 6 años, todos los lunes a esta hora el director del instituto está dirigiendo la sesión del consejo y ese es al parecer un compromiso ineludible y me ha solicitado que esté reemplazándolo. Mi presencia aquí no tiene que ver con el hecho de que yo sea un jefe regional, sino que tiene que ver con el hecho de que soy el coordinador de una de las 2 comisiones que creó el mismo director del instituto, Sergio Mico, para poder avanzar en la resolución de problemas que ha tenido el proceso de instalación y ejercicio de las funciones del Consejo. Me toca coordinar la Comisión Político-Estratégica, en donde se van a discutir los problemas de mayor largo plazo. La otra, como comenté la semana anterior, es la comisión administrativa, en donde se resuelven cosas de más corto alcance, no menos importante, pero más corto alcance probablemente. Quisiera hacer un par de comentarios respecto a 2 temas que se han mencionado acá. Uno de ellos tiene que ver con la autonomía que tendría el Consejo, cuestión sobre la cual ha sido claro que no hay exactamente las mismas opiniones. Yo celebro en ese sentido lo señalado por Alejandra Díaz, en el sentido de que si hay un nivel de autonomía que permite, porque eso es lo que plantea el instituto en este sentido también, y es lo que plantea la ley, y además es lo que plantea el informe en derecho del abogado Javier Couso. Sobre este tema solo se ha solicitado por parte del Consejo un estudio, el de Javier Couso, y el de Javier Couso es muy claro en esta materia. Y además celebro también que se diga que los recursos, si bien es cierto, son acotados, no impiden realizar el mandato. Me voy a referir primero a lo que tiene que ver con la autonomía. El informe de Javier Couso tiene 49 páginas. De esas 49 páginas, por lo menos 25 están dedicadas a justificar y explicar por qué el Comité de Prevención de la Tortura es autónomo. Dice, no voy a leer todas las páginas, no los voy a aburrir, no hay tiempo además, pero dice, el Comité goza de una significativa autonomía funcional y organizacional y lo que se requiere es asumir desafíos de coordinación importantes y complementariedad con el instituto. Es crucial entonces que se desarrollen dinámicas de colaboración especialmente fluidas, dice, pero es el comité de expertos el que detenta los poderes de dirección y de mando respecto de su personal de apoyo. Asimismo, por lo tanto, dice, es el comité contra la tortura, dice, página 20, estoy leyendo, una entidad que goza de significativos grados de autonomía funcional, organizacional, presupuestaria, etc. En ese sentido, yo creo que ha sido muy claro lo que han señalado las expertas hoy día presentes. Yo lo señalé también la semana pasada. Probablemente ya tuvieron oportunidad de ver el video donde yo también indicaba cuáles fueron los argumentos que se habían tenido en consideración para desarrollar un proceso de instalación progresivo. Y en ese sentido también yo señalé que, además de lo que se ha dicho hoy día, también se tomó en consideración que había otras actividades que las estaban ejerciendo otras instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y quisiera precisar también un par de cosas, porque al respecto yo dije en aquella oportunidad, mencioné, no lo voy a
repetir nuevamente la gran cantidad de visitas que se hizo el año pasado. Quiero ser muy claro en este sentido, sin duda que una gran cantidad de visitas las hizo las oficinas regionales, pero también una cantidad importante de visitas las hizo la dirección del instituto. El director del instituto en persona estuvo presente en no menos de 13 visitas y desde el consejo del instituto se llevó adelante un proceso que buscaba tener un récord importante de visitas en centros de Sename a partir del mes de mayo, y que, si bien es cierto, se inició con eso, se continuó también con cárceles de manera muy intensa. Entonces, si bien es cierto, hay una experiencia y una cantidad importante de visitas realizadas, esto es una cuestión institucional. Aquí no hay una actitud ni un registro distinto entre las regionales del instituto y la dirección del instituto. Lo planteo porque me parece importante señalarlo, dado que se ha mencionado en el sentido de que esto iría de la mano única y exclusivamente de la actividad de las oficinas regionales. Me parece importante también señalar al respecto que en relación a los recursos, que como sabemos son los estados los que violan los derechos humanos. Son los estados los obligados a respetarlo. Y son los estados los que, de acuerdo a sus compromisos internacionales, crean instituciones nacionales de derechos humanos. Lamentablemente, no las crean ni demasiado fuertes, ni con muchos recursos, ni con muchas facultades jurídicas. Suelen tener una cantidad importante de limitaciones. Piénsese, por ejemplo, en la limitación que existe en la ley y que el instituto ha buscado ampliar de todas las formas que se ha podido y ha tenido muchas veces el respaldo de los tribunales en eso, pero piénsese en la enumeración de delitos por los cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede presentar querellas, por dar un ejemplo. Bueno, la semana pasada, conversando precisamente con directores de otros mecanismos de prevención de la tortura en distintos países de América Latina, yo le pregunté al director del mecanismo en Perú, que está inserto dentro de la Defensoría del Pueblo, le pregunté, ¿cuántos funcionarios son ustedes? 5, me dijo. Le pregunté al director del mecanismo en Costa Rica, que está inserto dentro de la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuántos funcionarios son ustedes? 7, me dijo. Le pregunté al director del mecanismo en Uruguay, que está inserto dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuántos funcionarios son ustedes? 18, me dijo, de los cuales aproximadamente la mitad son consultores. Le pregunté a un exfuncionario, porque no me pude contactar con nadie del mecanismo en México, y me dijo 17 personas. Contando al director o directora, ya no me acuerdo si era hombre o mujer. Entonces, este tema, evidentemente que el tema de los recursos es una limitante siempre, y en ese sentido creo que es absolutamente muy bueno escuchar que la poca disponibilidad de recursos no puede convertirse, y que estemos de acuerdo en eso, en una limitación para ejercer el mandato. Por supuesto, se va a poder ejercer el mandato en la medida en que se haya recursos, pero es así también como las instituciones van creciendo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día tiene poco más de 200 funcionarios, pero partió con 4 o 5 personas. No partió con más que eso, estuvo mucho tiempo restringido a un grupo muy pequeño de personas, hasta que finalmente pudo seguir ampliándose. Ojalá que la experiencia del Comité de Prevención contra la Tortura no tenga que esperar la misma cantidad de años que tuvo que esperar el instituto para poder, por ejemplo, tener un despliegue a nivel regional que es tremendamente relevante que se pueda tener. Se ha dicho en algún momento también, y esto me parece importante señalarlo, que en estas condiciones el comité no cumpliría con lo que se ha señalado por parte, en términos de estándares, por parte del subcomité para la prevención de la tortura, y que también está señalado en el protocolo facultativo. Yo quiero volver a citar el informe de Javier Couso en esto. Dice textualmente, leo, las funciones y atribuciones del comité de expertos recién transcritas, ya esto es en la página 25, ya ha descrito las funciones, están alineadas y son plenamente consistentes con lo dispuesto por el texto del protocolo facultativo y por las directrices elaboradas por el subcomité para la prevención de la tortura. Entonces, yo en ese sentido quiero señalar esto solo para hacer algunas precisiones, y estando absolutamente de acuerdo
acuerdo con lo que señalan las también representantes de la sociedad civil, en que es importante, por supuesto, tener un sistema de diálogo que sea más ágil, que sea más intenso, que permita recoger las experiencias. A mí me alegra mucho en ese sentido que una de las primeras actividades que realizó el Comité de Prevención de la Tortura buscaba ir en esa metodología precisamente. La visita al recinto de salud que se hizo en la región de Los Ríos, recogió información durante un primer día para durante un segundo día reunirse con representantes de la sociedad civil y con eventualmente, no sé quiénes estuvieron ahí participando, personas que hubieran pasado por ese recinto de salud y que pudieran considerarse víctimas de tortura o malos tratos dentro de ese recinto. Entonces, me parece importante poder hacer estas precisiones porque además esta forma de instalación de mecanismos es un poco también, es la mayoritaria en la experiencia comparada. Según cifras del año 2018, al año 2018 habían ratificado el OPCAT 87 estados y se habían creado 66 mecanismos nacionales de prevención, de los cuales 41 estaban instalados en instituciones nacionales de derechos humanos. No estoy diciendo que esto sea lo mejor, no estoy defendiendo ninguna alternativa. Esta fue la alternativa que definió el poder, el poder legislativo en Chile, Ejecutivo y Congreso, poder legislativo. Esta fue la alternativa que se definió. Pero lo que quiero decir es que en la gran mayoría de los países en que esto está instalado, no es óbice para poder ejercer las funciones el que esté instalado dentro de una institución nacional de derechos humanos. Por supuesto que dependiendo de cuál sea el diseño normativo que se implemente, los grados de autonomía van a poder ser mayores o menores. Evidentemente, ni siquiera el propio el INDH no tiene la autonomía del Banco Central, digamos las cosas como son. El INDH tampoco tiene la autonomía de la Contraloría General de la República. Tiene los grados de autonomía que le concede la ley 20.405. En ese sentido, y como yo lo señalé anteriormente, creo que hay una oportunidad y un espacio, un camino para rediscutir algunos aspectos, pero partiendo de la base de que autonomía existe. O sea, las decisiones que ha tomado el comité son decisiones que ha tomado el comité y se ha dicho acá entre las personas que tienen que tomar esa decisión, entre el comité de expertas. Así lo establece la ley. Y por lo tanto, me parece a mí que en ese sentido aquí los diseños siempre pueden ser mejores o pueden ser mejorados. Pero aquí no hay un problema de diseño, y si lo que se quiere discutir es el diseño de la institucionalidad de derechos humanos, por supuesto, eso también se puede discutir, pero esa es otra discusión. Yo quisiera señalarlo en esos términos también, porque hay cosas que son más amplias y cosas que son más restringidas. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, Fernando Martínez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me había solicitado la palabra doña Juana Aguilera. Sí, buenas tardes, señores senadores, buenas tardes, señora Recabarren. A todas las personas que están presentes les saludo cordialmente, especialmente a las mujeres por este día, como ya se ha señalado. Yo quiero retomar algunas de las cosas que nosotros planteamos el lunes pasado en relación a la independencia funcional que debe tener esta entidad, y que a nuestro juicio, y luego de escuchar atentamente a la señora Díaz y a la señora Canessa, realmente no tiene independencia funcional. Uno de los principios de París es que esta entidad tenga autonomía e independencia funcional, tanto así, digamos, en sus procesos de instalación como en su proceso de ejecución y funcionamiento. Y el otro punto que nos interesa a nosotros es volver a reiterar la participación de la sociedad civil. Aquí en la exposición hecha por la señora Díaz se planteó el tema de un plan y un trabajo, digamos, con la sociedad civil a partir de febrero. La señora Canessa planteó más de 1.200 organizaciones relacionadas con esta misión. De verdad, nosotros a lo mejor somos la 1.201, pero no conocemos ni hemos estado convocados, digamos, en este proceso. Entonces, creo que es relevante el tema de los principios de París, del resguardo de los principios de París, toda vez que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la confusión de visitas que se han realizado en conjunto no deja
no pone y no deja que el propio mecanismo avance en instalarse como una entidad propia, digamos, con una institucionalidad que pueda ser visible a todos los actores de la sociedad civil y de las instituciones con las que se relaciona. Si va al instituto con su chaqueta de instituto y luego se la saca y se pone otra chaqueta, eso lleva a la confusión de la sociedad y lleva a la confusión de las instituciones. No creo que el espíritu del legislador haya sido ese cuando se plantea la instalación del mecanismo, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, hay una confusión, porque finalmente los principios de París señalan que tiene que ser un organismo autónomo, independiente, digamos, de la injerencia del Ejecutivo, del Poder Judicial incluso. Y sin embargo, nosotros tenemos un director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y consejero y varios personajes del instituto que son nombrados o por el presidente de la República o son nombrados por el Parlamento u otras entidades. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. No hay independencia funcional y eso tiene que ser reajustado para que pueda efectivamente Chile contar con un mecanismo nacional de prevención que, como lo dije el lunes pasado, es tal vez la única entidad que tiene una lupa directa sobre el país desde una entidad mayor como es el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, porque hay una relación directa, es tal vez el único compromiso de defensa de los derechos humanos que nos pone en directa relación con el sistema, ¿no es cierto?, internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, para poder instalar un mecanismo efectivo que realmente pueda incidir en la erradicación de la tortura, de la práctica de la tortura, que finalmente es la práctica con la cual las sociedades terminan limitando con la barbarie, ¿no? Y que es necesario erradicarla para que podamos tener una sociedad democrática y sin violencia, necesitamos entonces que esta entidad crezca de la manera como los compromisos internacionales lo exigen. Es decir, el protocolo facultativo de la Convención y el Instituto y los principios de París, para instalar el mecanismo, señalan, digamos, claramente cuál es el rumbo. Entonces, a mí, de verdad que no me dice nada que una persona haya sido elegida en la alta dirección pública. Sí, bueno, yo por otras razones, para ganarme la vida, también trabajo en el Estado. Sé muy bien cómo se hacen las elecciones en el sistema de alta dirección pública. Entonces, no tiene sentido decir esto. Si aquí estábamos hablando de otro tema, es cuál es la independencia funcional que efectivamente tiene una entidad llamada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del funcionamiento de otra entidad llamada Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que nosotros como sociedad civil y estas 1.200 organizaciones que señalaba la señorita Canessa, lo que podemos hacer es contribuir a este proceso, contribuir desde lo que hemos visto, porque yo pertenezco a una organización de base que toda la vida ha realizado observaciones en cárceles, desde acompañamos al cura Baeza, que en paz descanse, con él hicimos muchas cosas respecto a estos temas, y luego hoy día la observación de derechos humanos es prácticamente una actividad masificada en la sociedad civil e institucionalizada también por el INDH. Entonces, nosotros hemos hecho instrumentos, hemos probado instrumentos, no necesitamos hacer un gran plan de trabajo para probar instrumentos, de hecho, tenemos algunos, los hemos compartido, los hacemos correr en redes, para que pueda la gente entender cuándo ha vivido una situación de vulneración grave, como puede ser tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Entonces, la propia Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura hizo instrumentos para el levantamiento de información. Es decir, Chile tiene una serie de cosas en las cuales, digamos, hoy día podrían ser útiles y podrían, digamos, contribuir a este proceso. Pero tiene que haber, digamos, un proceso de instalación que respete estos principios de París, que Chile se comprometió a respetar. Sobre todo, yo no sé si muchas de ustedes, alguna vio el programa Pauta Libre anoche en televisión, en la red,
donde habló un carabinero que ya no está en el servicio, pero planteó la formación como a la que ellos son sometidas, estas personas. Los carabineros son sometidos a entrenamientos brutales que limitan claramente con el tema de la tortura. Si uno pudiese caracterizar toda y cada uno de los entrenamientos que ese hombre describía, nosotros estamos frente a un cuerpo policial que desgraciadamente, no sé por qué, con qué doctrina, bajo cómo esto llegó ahí, estas personas son torturadas en su entrenamiento. Entonces, aquí hay una tarea muy grande para el Mecanismo Nacional de Prevención, muy grande para nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros insistimos, el rol de la sociedad civil y los principios de París. Yo no creo que hay que ver estas sesiones como un ataque al instituto, al INDH, a su director, y que hay que defenderlo en bloque y esas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es abrirse y ver cuáles son los problemas, tal vez generar una mesa de trabajo. Yo agradezco la presencia de las expertas, que supongo yo vamos a echar también de menos a las otras dos que renunciaron, pero como lo dijo una de ellas, esta es una oportunidad para mejorar lo que ha estado mal. Y yo apelo a esa convicción planteada por esta persona, que el lunes pasado planteó desde las cosas más nimias del proceso de instalación hasta las cosas que son bastante más complejas y que se necesitan redireccionar y ajustar. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Anita Aguilera. Yo también brevemente quiero hacer unas preguntas, comentarios. Por lo que entiendo, el INDH en el contexto del estallido social presentó querellas, más de 2.800 querellas, me corregirán el número exacto, pero más de 500 serían por tortura. Y mi pregunta, en el fondo también parte de la motivación de estas sesiones al inicio del año legislativo en la Comisión de Derechos Humanos, no es simplemente, digamos, una preocupación por cumplir con la instalación del mecanismo que lo mandata la ley, o por cumplir tratados y convenios internacionales en la materia, que también obviamente es algo importante, sino es porque Chile ha vivido una crisis social, una crisis de derechos humanos de octubre del 18 de octubre del 2019 en adelante muy brutal, y en el fondo estamos hablando que detrás de esas querellas formales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más otras presentadas por la sociedad civil, y tal vez cuantas más que ni siquiera han sido denunciadas ni presentadas, pero detrás de eso hay personas concretas de carne y hueso que fueron torturadas y en recintos, ¿no? En recintos, en comisaría. A propósito del Día de la Mujer, ¿no? Hoy día muchas adolescentes, mujeres, ¿no? Que denunciaron abusos sexuales, etcétera, en comisaría. Entonces, son cosas reales que han ocurrido y siguen ocurriendo lamentablemente en nuestro país, y por lo tanto uno dice, bueno, la institucionalidad de derechos humanos debería reforzarse, debería acelerar sus procesos de instalación y buscar la sinergia, ¿no? Y ahí está mi pregunta, tanto para el INDH como para el mecanismo, ya que el mecanismo comité se aloja en el INDH, ¿cómo se genera esa sinergia o no se ha generado para ir a esos focos donde hay denuncias concretas de tortura, ¿no? Porque en el fondo estas visitas no es que estemos partiendo como desde cero o teóricamente donde podría haber tortura, o sea, ya tenemos evidencia concreta a partir de denuncias y querellas formales, ¿no? Entonces, ahí hay lugares concretos, comisarías, etc. Más allá y fuera de otros centros de privación de libertad, donde también hay informes, ¿no? De malos tratos, tratos crueles, inhumanos, ¿no? Como, por ejemplo, las cárceles o centros del Sename, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etc. Más allá de aquello, pero da la respuesta a la crisis social y derechos humanos que tenemos. Entonces, una primera pregunta, la coordinación, la sinergia entre el INDH y su labor con el mecanismo del comité, digamos, ¿no? Y por otro lado, la preocupación sobre el presupuesto. Hemos escuchado, nos tocó en la ley de presupuesto, distintas quejas, sobre todo de la institucionalidad de derechos humanos, que no fueron reforzadas, ¿sí? Como uno esperaría
dada la crisis de derechos humanos que ha ocurrido en nuestro país por parte del Ejecutivo. Entonces, la pregunta es si la instalación del mecanismo, del comité, de alguna manera, comillas, se estaría comiendo el presupuesto, el ya exiguo presupuesto del INDH, cómo está esa utilización de recursos, esa economía de escalas, ¿no? De cara también al 2021. Ya hay presupuestos aprobados, ¿no? para estas instituciones para este año, pero también tiene que ver con coordinación, sinergia entre las instituciones, ¿no? Esas serían mis preguntas, comentarios, principalmente dirigidas a INDH y comité. Y Iván Fuensalida me ha solicitado poder responder algunas preguntas y comentarios también de las que se han hecho por parte de Karina Fernández, Isabel Mayorga, Juanita Aguilera y la mía. Don Iván Fuensalida, adelante, sí. Gracias, señor presidente. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un intermedio saludo a los senadores, senadoras, a las autoridades presentes y todos los invitados. Quiero hacerme cargo de algunas preguntas que puntualmente se han hecho y corresponde responder al comité. Partiendo por lo que usted pregunta en último término, señor presidente, respecto de la coordinación, que es lo que usted primero preguntó, efectivamente lo que hay hoy día, y tal como lo señalaba Fernando Martínez en su intervención anterior, hoy existe una coordinación en dos frentes, en dos grandes frentes, entre el comité y el instituto. El primero tiene que ver con la coordinación administrativa, puesto que bastante se ha hablado en estas sesiones respecto de algunas dificultades de los procesos administrativos. Bueno, esas dificultades efectivamente existieron y producto de lo mismo se han establecido estas formas de coordinación y trabajo en esa materia. Y estas coordinaciones hoy día están funcionando bastante bien, ha podido resolverse gran parte de la problemática anterior y se proyecta con un buen funcionamiento en adelante. Eso producto de que, como también lo mencionábamos en la sesión anterior, la época en que surge el comité, la capacidad operativa bastante disminuida, todo el aparato público y también el sector privado, de alguna manera presentaron ciertas dificultades de funcionamiento que están siendo resueltas hoy. También en el ámbito, y a lo que usted más directamente se refiere, que tiene que ver con actividades estratégicas, esto es, aquellos ámbitos de acción en que probablemente confluyen o se superponen ciertas funciones y competencias tanto del mecanismo como del instituto. Para esos efectos está esta otra mesa de trabajo, que es un comité más bien político y estratégico, que pretende resolver algunos eventuales conflictos, o quizás no conflictos, pero sí algunas áreas grises en donde las competencias se pueden superponer. Alguien podrá cuestionarse si es oportuno o tardío, pero el tema se está abordando y parte de las tareas que tiene ese comité estratégico hoy día es precisamente resolver estos ámbitos de superposición de funciones. Hasta ahora, esa coordinación, o más bien dicho, durante el año 2020, esa coordinación no existía, puesto que efectivamente el comité estaba ocupado de la fase de instalación, que es un proceso complejo, y el INDH, como también se ha dicho acá, era quien ejecutaba o desarrollaba todas las funciones propias y también las del mecanismo hasta antes de su existencia. Por lo tanto, el trabajo que hizo el INDH en la materia que usted señala es producto de las pesquisas que el propio instituto realizó en materia de tortura y que dio lugar a la presentación de las querellas. En relación con presupuesto, el mecanismo tiene una línea presupuestaria dentro del presupuesto institucional del instituto, por lo tanto, no hay utilización en las funciones del mecanismo de recursos propios del instituto. Lo que la ley de presupuesto contempla es que dentro del presupuesto asignado al INDH, esta línea presupuestaria fijada de antemano dentro de la misma ley de presupuesto es la que se asigna al comité. El comité para todo el año 2020 tuvo una disponibilidad presupuestaria de más o menos 1.100 millones de pesos. Pero el mecanismo se constituyó, como se ha dicho acá, a contar del 25 de mayo, con 4 de los 7 expertos, sin una dotación permanente, con muchas dificultades para poder hacer su instalación en cuestiones tan concretas como oficinas, etc. Y eso es lo que explica
que hayamos ejecutado, como lo di a conocer en la sesión pasada, un 57% del presupuesto total. Anticipándose a esa baja ejecución producto de todos los problemas que sabemos, se hizo un ajuste presupuestario a mitad de año y se redujo en alrededor de 300 millones de pesos esa línea presupuestaria que estaba asignada al comité. Era inoficioso mantenerla de la misma manera si es que claramente en 5 meses del año el comité no estaba funcionando. Se constituyó a fines del mes de mayo. Y lo que ocurrió para el presente año es que se asignaron 921 millones de pesos aproximadamente, y ese es el presupuesto con el que cuenta hoy día el mecanismo, y como dije anteriormente, es esa línea presupuestaria única y exclusivamente la que se asigna y no se tocan los recursos del instituto en otros aspectos. Haciéndome cargo un poquito de algunas de las preguntas que se han formulado al comité, una de las preguntas fue ¿cuánto tiempo demoró la implementación de los instrumentos de pilotaje? Y sobre esto quisiera simplemente señalar que una de las tareas que se ha mencionado acá, que desarrolló el comité durante el año 2020, fue la de hacer un catastro y un diagnóstico de las entidades que estaban bajo la supervisión del mecanismo. Y una parte importante de ese trabajo y de ese equipo de profesionales contratados a plazo fijo para este cometido, también incluyó la elaboración de protocolos de actuación específicos con enfoque preventivo para el comité. Lo que se hizo fue un barrido a nivel nacional e internacional de todos los instrumentos que se utilizan, un barrido bastante completo, y lo que se hizo a posterioridad fue ajustar los protocolos al enfoque preventivo que el comité debe tener en la realización de sus visitas. Por lo tanto, es un trabajo de largo aliento, no es un trabajo de las últimas semanas, es un trabajo de meses que concluyó aproximadamente en diciembre en esa fase, quedando otras pendientes. Y lo que se hizo durante febrero, particularmente durante las 3 primeras semanas de febrero, fue ajustar esos protocolos de actuación, esas pautas de entrevista, a los objetivos específicos que las primeras visitas iban a tener. Como lo señalé también en la sesión anterior, fue más o menos ese el tiempo de preparación que se destinó a las visitas, las 3 primeras semanas de febrero, para su realización en terreno la última semana de febrero. ¿Por qué Valdivia?, se preguntó. Bueno, también en la sesión anterior yo algo mencioné respecto de los criterios con que se seleccionaron los establecimientos a visitar. Dentro de esos criterios estaban algunas pausas, orientaciones que emanaron de la de Prevención de la Tortura, que nos sugirió ciertos factores a los que atender. También estuvo presente en la elección de los establecimientos los registros que hoy día existen respecto de los fenómenos propios de cada institución. Por ejemplo, en el caso de las unidades policiales, el número de detenidos, la variación del número de detenidos en los últimos meses o en el último año, y también estuvo presente en la elección de los establecimientos la cantidad de intervenciones que habían tenido por parte del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la idea era abordar aquellas instituciones o establecimientos que hubieran sido menos intervenidos, puesto que en las intervenciones anteriores ya se había podido recopilar suficiente información. Todos los ámbitos de acción del comité hoy día son urgentes. La situación en establecimientos de menores, por ejemplo, tanto en protección como en responsabilidad penal adolescente, en establecimientos de larga estadía para adultos mayores, las cárceles y también las unidades policiales. Se optó en este plan inicial visitar 4 unidades policiales y un establecimiento de salud mental, de manera de dar cuenta de la diversidad del mandato del comité. Eso no quiere decir que dentro de este programa inicial no se vaya a visitar otro tipo de establecimientos, como los penitenciarios y establecimientos de menores. También están contemplados en este plan inicial, pero las primeras visitas se hicieron conforme a estos criterios. Respecto del traspaso del conocimiento de las unidades regionales, que se dijo específicamente debería haber aprovechado el comité, 2 cosas a señalar ahí. Lo que el comité ha hecho es una coordinación hoy día para estos pasos iniciales con ciertas unidades estratégicas y operativas del propio instituto. Por ejemplo, las visitas a unidades policiales estuvieron precedidas de un largo trabajo de recopilación de información y análisis de esa información, parte de la cual, una parte importante de esa información emanó de los equipos que del propio INDH hacen visitas a unidades policiales. Por lo tanto, sí
existió la intención y se concretó en buena parte de hacer uso de esa información y de ese conocimiento adquirido. Y lo mismo ocurrió con los equipos que hoy día desde el instituto visitan centros carcelarios o penitenciarios. Por lo tanto, sí estuvo en las ocupaciones del comité aprovechar ese conocimiento hoy día. Y la otra cosa que se puede decir al respecto tiene que ver con el uso de los recursos. No me voy a pronunciar sobre la suficiencia o insuficiencia de esto, simplemente señalar que por propia disposición legal de la ley 20.154, el comité no puede hacer uso de recursos institucionales propios del instituto para el desarrollo de sus labores. Por lo tanto, al no tener presencia regional, al no tener ni una sola presencia regional, estamos absolutamente impedidos de utilizar los recursos regionales para desarrollar las visitas. Por lo tanto, es también un tema al que hay que prestar atención. Las visitas que se hacen en otras regiones, como ocurrió en el caso de Valdivia, implica el desplazamiento de un equipo completo, recursos institucionales propios del mecanismo, para poder hacer esos desplazamientos y completar las tareas. Entonces, ello constituye una dificultad. Lo último que quiero señalar es que algunas de las cosas que se han mencionado acá, como por ejemplo la mención a un tema tan relevante como la presencia del contagio de COVID en una cárcel de Valdivia con un número significativo de reclusos, un tema que evidentemente preocupa. Sin embargo, la sola mención de ese antecedente revela la necesidad de seguir discutiendo respecto de los roles y competencias, porque no sé si tengamos tan claro todas las instituciones que trabajamos en derechos humanos, que el comité tiene fines preventivos. La constatación de realidades tan complejas como las que se mencionan en la cárcel de Valdivia es parte de las definiciones que se deben tomar y que hoy día están más bien bajo el alero del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en su rol de protección de los derechos, y no en el ámbito de la prevención, que es el que corresponde al comité. Esto último es parte de la discusión que se está desarrollando en el seno del Comité Político Estratégico y que va a tener que dar como resultado ciertas definiciones estratégicas importantes y también el desarrollo de ciertos protocolos de coordinación que se han anunciado ya con motivo de la aprobación de la reforma estatutaria del INDH propuesta por el comité. Solo eso quería señalar, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Iván. En salida. Fernando Martínez, solicitado la palabra también, que a propósito es parte del INDH de la región de Valparaíso y está entiendo, una comisión de servicio en el comité. Ahí hay ciertamente a propósito de los recursos. Don Fernando, adelante. Está sin audio, tiene que activar el... Ahí sí, gracias, presidente. Para clarificar eso mismo, yo estoy acá en mi calidad de coordinador de una de las comisiones creadas por el director del INDH, que no estoy trabajando en el comité, no corresponde ni se puede de acuerdo a la ley. Sigo siendo funcionario del instituto y el director del instituto ha creado un comité de coordinación, colaboración, ya los mencionó Iván, no los voy a repetir, pero yo estoy encargado de la coordinación de uno de esos, el comité que se llama Político Estratégico. Bien. Solo para contestar lo que usted preguntaba, presidente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de los casos surgidos durante el periodo de crisis social y política, presentó 2.882 querellas. La gran mayoría, solo para dar cifras muy aproximadas, porcentaje, 60% más o menos corresponden a el delito establecido en el artículo 150 del Código Penal a premios ilegítimos, y más o menos, un poco menos de 40%, quizás 39%, son por tortura, artículo 150 del Código Penal. Más o menos eso nos da unas 1.150 querellas, derechamente por tortura, y el resto serían por apremios ilegítimos, y hay una cantidad que también se presenta, el Instituto ha decidido presentar por delito de violencia innecesaria, pero que es una cantidad marginal. Entre esas dos figuras penales se reparten prácticamente el 100% de las querellas presentadas.
Bueno, la segunda pregunta que usted hacía, presidente, ¿cómo se genera sinergia para apuntar lo más eficazmente posible a aquellos espacios o focos de acción en donde se sabe que ya hay antecedentes recopilados de que existe tortura? Un poco por ahí va la pregunta suya. Eso es precisamente lo que se busca a través de estos comités en uno de los cuales yo estoy trabajando. ¿Cómo hacemos para que precisamente entre el mandato del comité establecido en la ley 21.154 y el mandato del instituto establecido en la ley 20.405, entendiendo que no hacen exactamente lo mismo, lo señalaba recién Iván, pero también lo señalaba, es bueno mencionarlo de igual forma, en la reunión anterior, el lunes pasado, la abogada Karina Fernández, decía, si no mal le entendí, si le entendí mal, ella está acá presente, así que me puede corregir, pero decía que, por ejemplo, condiciones carcelarias, que es un tema que el Instituto ha venido siguiendo desde el año 2010, sobre el cual tiene publicados 4 informes, está por publicar el 5º informe. Ese no es un tema que corresponda al comité, sino que corresponde al instituto. Protesta social era otro ejemplo que también se señalaba, tampoco es un tema que corresponda al comité, sino que corresponde al instituto. O sea, en definitiva, también estas son opiniones que son opiniones. Son interpretaciones de qué es lo que debería abarcar cada uno específicamente en términos de acciones a través de las cuales se traduce su mandato. Pero en definitiva, lo que quiero terminar recalcando es que la voluntad del instituto es que ambas instituciones o sea, primero que el instituto no se desliga de su rol de mecanismo nacional de prevención de la tortura. El instituto es el mecanismo nacional de prevención de la tortura, pero para actuar a través del comité, que es lo que le manda la ley, debe estar coordinado con el comité, debe estar altamente sintonizado con el comité. Y siempre aquí hay temas que van a quedar un poco para la discusión también de revisión normativa. Por ejemplo, yo mencionaba algunos casos de experiencia comparada que estuve consultando hace algunas semanas. Me decía, por ejemplo, el director del mecanismo de Perú, que si bien es cierto, ellos son muy pocos, cuando hacen una visita a terreno en alguna provincia, se potencian con el personal de las oficinas de la Defensoría del Pueblo que está en la respectiva provincia y arman equipos conjuntos que operan bajo la dirección del mecanismo, pero incluyendo a esos otros funcionarios. En el caso de Chile, de acuerdo a cómo está establecida la ley, y eso lo explicó muy bien recién Iván Fuenzalida, eso no se puede hacer. Por lo tanto, quizás ahí hay cosas que más adelante será necesario revisar, en fin, pero por ahora hay preocupación de ver cómo es que se puede lograr esta mejor sinergia posible. Y en ese sentido también recoger aportes que se puedan hacer al respecto. Sobre el presupuesto, suscribo plenamente lo que contestó Iván Fuenzalida, es así, por lo tanto el comité no se come ni usa recursos del INDH. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, Fernando Martínez. Sí, Alejandra Díaz, a continuación, después Isabel Mayorga, y vamos entrando ya a la última parte de la sesión. Ay, Karina. Bueno, gracias, presidente. Bueno, yo responder un poco a algunos comentarios de la señora Juana Aguilera y la abogada Karina. A ver, yo encuentro razón en que deberíamos haber salido antes. Ya en esto voy a hablar como experta y no como comité. Si bien yo apoyé parte de la iniciativa que era darnos un tiempo de instalación, también es cierto que, sobre todo después de la renuncia de Isabel, me pareció que era importante empujar porque no saliéramos más allá de diciembre o enero, o sea, es decir, que todos los protocolos estuviesen listos en diciembre. Esa propuesta implicaba hacer protocolos más generales, sistematizar los existentes, hacer un protocolo general y aplicarlo a los distintos centros. El comité tomó otra decisión que también tiene fundamentos técnicos y era hacer protocolos más específicos para cada centro y también recoger las mejores prácticas de los organismos de monitoreo nacionales. Eso significaba que esos instrumentos iban a estar listos en febrero y por lo tanto las visitas iban a empezar en marzo. Y nuestro plan de acción contempló iniciarlas en marzo.
Posteriormente propuse, por los cuestionamientos, por los requerimientos del Consejo, de la sociedad civil, propuse en tabla del comité iniciar las visitas en febrero. Y eso fue aprobado por el comité, y por eso comenzamos en febrero. Sobre los requisitos técnicos que mencionó Iván, efectivamente son ellos. Yo agregaría, respecto a las comisarías, 2 más. Se eligió por la importancia de la contingencia social también comisaría, ¿ya? Creíamos que podíamos elegir un centro que fuese más netamente técnico, como el de salud mental, y otro que tuviera un carácter más político, podemos decir, de demanda de la ciudadanía o de contingencia. Y además del requisito que dijo Iván, que se eligieron aquellos que han aumentado la cantidad de detenidos en los últimos años. Aprovecho de señalar que ese es un tema importante que también nos preguntaron las autoridades en las comisarías, ¿por qué los habíamos elegido a ellos? Y uno de los elementos fue aumento, una de las comisarías que tenían mayores aumentos detenidos en los últimos 3 años y en el último año. Además, que tuviesen un alto porcentaje detenido más allá del promedio nacional de mujeres y de niños o adolescentes. Finalmente, en tercer lugar, en cuarto lugar, que no estuviesen demasiado intervenidas ya por el INEH. Por ejemplo, había una comisaría que tenía alrededor de 20 o 30 visitas en el último año. Entonces, un poco en eso mira también la complementariedad de nuestra acción, tampoco sobre una mirada preventiva, otras comisarías que eventualmente no están en la contingencia, que tienen problemas aparentemente, pero que quizás nadie está abordando esos factores de riesgo. Y recojo lo señalado en términos de formación. Lo que no podemos adelantar demasiadas las observaciones ahora, que va a ser fruto de nuestros oficios y recomendaciones, pero sí un tema que hemos observado son problemas en la formación. Por lo tanto, hay un tema ahí en la formación de carabineros, como tú dices, que yo creo que el comité eventualmente va a hacer alguna recomendación. Ahora, respecto a la sociedad civil, comenzamos en febrero. Yo en mi caso me reuní con Confapreco, Javier va a poder, se reunió con otras en el curso de su visita a Valdivia, y les mostramos el plan de acción. Ellos hicieron sugerencia de las visitas que tenemos programadas para este año, agradecieron la oportunidad, mostraron el interés, les pedimos que colaboremos, es decir, que queremos hacer un trabajo de colaboración conjunta con la sociedad civil. Y el equipo que me acompañó en la reunión vimos la necesidad eventualmente de hacer un plan de reuniones con la sociedad civil. Es algo que podemos explorar para no dejarlo de lado, para no hacer como reuniones muy acotadas con un organismo. Tenemos clara conciencia que son muchísimas, estamos recién empezando por alguna. Nos gustaría obviamente incluirlos a ustedes también, para que puedan darnos su comentario sobre nuestro plan de acción y nuestro plan estratégico, y nos den sus sugerencias de cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Precisamente una de las cosas que hemos conversado mucho en el comité es que, dado la escasez de recursos que tenemos, es muy probable que muchos de los logros necesitemos hacerlo, o avances, necesitemos hacerlo con el apoyo de la sociedad civil, porque solos no vamos a poder con este equipo pequeño que tenemos. Entonces, yo creo que ese también es un desafío que se los planteo. Eventualmente podríamos hacer jornadas, porque como son muchas las organizaciones, podríamos hacer jornadas con grupos de sociedad civil que tengan objetivos similares para poder ordenar un poco las reuniones. Las demandas van a ser muchísimas, así como van a haber organizaciones de la sociedad civil que van a pedirnos estar más quizás en la calle, otras van a pedirnos ir a centros de niños, otras con el adulto mayor, y todos son legítimos. Y por eso creíamos que tener un plan estratégico nos permitía ordenar esto, porque vamos a tener necesariamente que priorizar. Y eso lo vamos a tener que hacer, no le vamos a poder dar en el gusto a todas las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a tener que buscar criterios, y eso es lo que pretende un poco el plan estratégico. Finalmente, respecto a la autonomía, nosotros lo que hemos investigado respecto a autonomía, la autonomía que nos da la ley es funcional, organizativa y la que más débil tenemos es la presupuestaria, ¿ya? Sobre la funcional, significa que tengamos atribuciones legales propias. Esas las tenemos, ya están en el artículo 3 de la ley, podemos
examinar los recintos privativos de libertad, no se nos puede impedir el ingreso. Y debo decir que esas atribuciones las hemos ejercido autónomamente. Incluso el INDH en algún minuto nos empezó a preguntar, oye, ¿por qué no están saliendo a terreno? El comité dijo, porque estamos priorizando la instalación. Es decir, nadie nos impuso un criterio respecto al ejercicio de nuestras atribuciones legales. Las ejercimos de manera autónoma. En segundo lugar, atribuciones, autonomía organizativa, la capacidad de darnos nuestras propias normas de organización. Eso lo hemos hecho a través de la propuesta de la reforma de los estatutos, que la ley nos asegura que para que el INDH la rechace, necesita 2/3 de los votos. Eso nos da significativa autonomía. Nuestro reglamento interno, también la ley la contempla, lo hemos recién propuesto, para que el instituto lo rechace requiere los 2/3 de los consejeros. Por último, la autonomía presupuestaria es la que creo que es menos débil, porque no hay ninguna, para este presupuesto, para el del 2020 con el cual actuamos, había una asignación presupuestaria propia en la ley de presupuesto, para nosotros. Dentro de la glosa del INDH había una asignación presupuestaria propia para el comité. Sin embargo, eso ha sido fruto de las decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo, yo creo, porque no hay nada que nos asegure que permanentemente vamos a tener una asignación presupuestaria propia, que son fondos que solo se pueden usar para el comité, no los puede usar el INDH para otros fines. Ahora, si hubiese una reforma legal, yo diría que en la ley se asegure que todos los años el comité va a tener una asignación presupuestaria propia. Ahora en lo que hemos avanzado es que en la reforma de estatutos recientemente aprobada por el INDH, se aprobó que cuando el INDH presente su propuesta de presupuesto, en lo que refiere a nuestra asignación, consulte nuestra opinión. ¿Ya? Eso ha sido como un avance, pero yo creo que eso claramente debería fortalecerse. Bien, muchas gracias, Alejandra Díaz. Estamos en los últimos minutos de la sesión. Le quiero ofrecer la palabra a Isabel Mayorga, que me solicitó, y también Karina Fernández. Antes, no sé si la subsecretaria, no vi bien si me hizo un gesto o no, pidió la palabra, ¿no? Y solo para transparentar, que también me he quedado solo, el senador Moreira tenía otro compromiso, se tuvo que retirar, pero en el fondo, como no tuvimos quórum formal en esta sesión de 3 senadores como mínimo, queda públicamente como una actividad de la comisión, no es una sesión formal, no pudimos abrir formalmente la sesión, pero es una actividad de la comisión, tipo un seminario, digamos. Igual queda grabada en TV Senado y así se comunica públicamente también por la Secretaría. Bien, Isabel Mayor. Sí, bueno, quería tomar un poco lo que se ha mencionado respecto de la participación de la sociedad civil, de cómo podemos ir aunando criterios respecto del trabajo del mecanismo, y más allá del tema presupuestario, de que sí es importante, yo quisiera insistir en que para trabajar en la prevención y la erradicación contra la tortura es necesario contar con las organizaciones de la sociedad civil que están en los territorios, están en terreno. Podemos tener 2 expertos acá en la región de Los Ríos, pero yo les aseguro que en determinadas circunstancias van a ser pocos. Entonces hay que ver la forma de cómo las organizaciones de la sociedad civil van a estar en este plan, van a tener también una suerte de acreditación que les permita entrar a los lugares, porque también eso es una complejidad para muchas organizaciones hoy día. Nosotros como Comisión Ética tenemos experiencia en terreno y ya somos conocidas a nivel de gendarmería y hemos hecho incluso actividades con ellos, pero no es lo que están haciendo otras organizaciones, tal vez pueden tener dificultad en eso. Entonces, cuando nos estamos planteando además una nueva constitución y vemos que se está pidiendo participación ciudadana en todos los ámbitos importantes para la ciudadanía, incluso uno como este, yo creo que es trascendental
que esté bien acotado, fijado y garantizado en la prevención y la erradicación de la tortura, la participación de la sociedad civil, a la cual hay que darle las facilidades y todo el apoyo para el trabajo en terreno. Porque ustedes hablan de plan de visitas, y esas visitas, ¿cuántas pueden hacer al año? O sea, y los hechos de tortura no tienen fecha ni tiempo, ocurren en cualquier momento, y lo hemos visto incluso con el estallido del 18 de octubre, donde tuvieron que salir y crearse brigadas de salud, brigadas de jóvenes que hacían de observadores, porque el INDH no pudo con lo que ocurrió. Entonces estamos en una sociedad que va avanzando hacia mayor empoderamiento, mayor participación, que quiere que se respeten y garanticen los derechos humanos. Por lo tanto, creo que el mecanismo debe garantizar, proteger y apoyar la labor de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil en todo el territorio nacional, con pertinencia pluricultural, porque además tenemos presos políticos mapuches, como por ejemplo en Angol hoy día, que están a 100 días de huelga de hambre, y desconocemos realmente las condiciones en las cuales hoy esos jóvenes se encuentran. Así que yo con Juanita estamos abiertas a poder trabajar, a construir, cuenten con todo nuestro apoyo, así que si desean una reunión, estamos 100% disponibles. Muchas gracias. Gracias, Isabel, sinceramente. Karina. Gracias, señor presidente. Trataré de ser muy breve. Primero, agradecerle a usted como mantener también esta reunión y también agradecer a la señora subsecretaria. También veo que está Bernardita Vega, porque creo que justamente estos esfuerzos tienen que entenderse como un Estado y no como aspectos fragmentados de un Estado, que es justamente uno de los elementos que también nosotros criticamos frente al negacionismo. Algunas ideas rápidas: insistir en la idea de que la tortura es un delito de oportunidad y por lo tanto por eso la prevención es tan relevante, y que se identifique la fenomenología. Justamente aquí las compañeras que están hablando de sociedad civil también hacen mucho énfasis en que ellas conocen los fenómenos, que tienen mecanismos, y eso es muy importante que se reconozca, porque esta idea, y vuelvo a lo que dije en la sesión anterior, de no inventar la rueda, es crucial para la prevención de la tortura. Contrario a lo que señalaba el señor director regional de Valparaíso, yo no parto de la impresión de que hay cosas que constituyen y no constituyen. No es una opinión personal mía de impresiones, de hecho a mí me costó mucho salir de ciertas lógicas, pero que en este libro que yo también les he comentado sobre la prevención de la tortura en 16 países durante los 30 últimos años, los hicimos con APT, con una metodología clara, estructural y científica, y aprender de esos márgenes y aprender de dónde está la prevención y dónde está la protección es también crucial. Yo lamento en lo personal que no se hayan visitado cárceles en este primer momento. Destaco hoy día y quisiera homenajear a todas las profesoras de Chile que hoy día están realizando jornadas relacionadas con las cárceles y mujeres a lo largo de Chile, en particular Marcela Edo, y creo que ese tipo de personas que cumplen ese rol desde un activismo más académico también es muy relevante que sean escuchadas por el comité, por el mecanismo. Y yo quisiera también, cuando uno analiza ahora el presupuesto del INH, sí me llama la atención que creo que hay un predominio del rol de la capacitación. La capacitación se opone un poco a esta idea de la rueda. Creo que todos hemos aprendido mucho, que con la capacitación los avances son lentos, en particular cuando estamos hablando de reformular a carabineros o generar todo un proceso de reinstalación de las policías en Chile. Y entonces me asombra que entre las nuevas 7 contrataciones que ofrece el mecanismo, los montos más altos de sueldo van dirigidos precisamente a la capacitación y no justamente a lo que todos reconocemos como su rol esencial, que es el de la visita. Señor presidente, por último y por su intermedio, y en la medida que usted lo considere pertinente, tal vez mediante oficio, solicitar al señor secretario ejecutivo del comité ¿qué pasó con los millones que no se gastaron? Digamos, si se gastó un 57%, a lo mejor se pudiera informar a esta comisión qué pasó con el 43%. En mi escaso conocimiento de esta materia entiendo que esos fondos se pierden, pero creo que sería importante como transparentar. Vuelvo a la idea de transparentar las actas del Consejo. Es importante que el INDH levante esas actas y estén actualizadas en su página web. Y de nuevo mencionar que no se respondió la pregunta de qué es lo que justifica el tardío reglamento, que justamente si era tan consolidada su aceptación, ¿por qué tardó tanto desde el plazo legal su concreción? Aunque entiendo que además está ahora ante la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos para su último trámite.
Muchas gracias, señor presidente. Y de nuevo agradezco que haya posibilitado este espacio. Bien, muchas gracias, Karina Fernández, por todos los elementos. Estamos por concluir la sesión. No sé si hay algo más puntual, tendría que ser breve. Algo que quisiera responder. No puedo ahora recabar el acuerdo para el oficio, lo dejamos registrado para la próxima sesión cuando tengamos quórum. Ahí necesito el quórum de los senadores para poder solicitar vía oficio formal de la comisión esas u otras cuestiones, digamos, de información que me parecen. Presidente, ¿puedo hacerle una pregunta a Karina? Sí, que tiene relación respecto a las actas que está solicitando. Dice las actas del Consejo. ¿Se refiere a las del Consejo del INDH o a las del Comité? Al Consejo del INDH, perdón, al Consejo del INDH, que están atrasados varios meses, entonces no podemos hacer un seguimiento de qué pasó cuando se votó el la modificación del estatuto y del reglamento. No conocemos los debates. Gracias. Perfecto. Y la siguiente acotación tenía que ver con esto que preguntó respecto del reglamento, que entiendo te refieres, Karina, a la modificación de estatutos, ¿o estás hablando del reglamento interno del comité? Que son a las dos cosas. Dos cosas por distinto, sí. Ya, efectivamente, en la generación de la modificación de los estatutos que debía hacer el comité al INDH, hubo varias dificultades. La primera fue que nosotros ingresamos un mes más tarde de lo que la ley disponía, ¿ya? Además, nos da por ley solamente 3 meses para poder elaborarlo, y con este ingreso más tardío solamente 2. Y la verdad es que fue bien difícil en un inicio poder cumplir con ese tiempo, considerando esta ley sui generis que nos creaba, que en el fondo hay varios apartados de la ley que implicaba un deber del comité de reflexionarlos más en profundidad. Yo asumo que conoces la ley, Karina. En el fondo hay ciertos elementos que menciona, como por ejemplo que el comité deberá realizar acciones de capacitación a través del instituto. O sea, habían muchos espacios que no eran tan claros y que como comité también debíamos acordar para poder proponer una modificación a una institución que no era la propia, ¿ya? Entonces todo eso nos significó cierto retraso, ya que es importante, y pedimos perdón como comité por eso, pero la verdad es que no fue fácil plantear una modificación de estatutos a una institución como el INDH, que llevaba ya bastantes años trabajando en la materia, y por lo mismo nos demoramos, y si mal no recuerdo la presentamos en el mes de octubre. Alejandra, Iván, sí. En el mes de octubre fue presentada el INDH, y en el fondo, como todos ustedes saben, en el mes de febrero fue finalmente discutida junto al Consejo y aprobada. Eso respecto a la modificación, a la propuesta de modificación de los estatutos del INDH. Y el reglamento interno también está en manos del INDH a la espera de ser aprobado desde fines del año pasado. Eso, Karina, respecto a esos dos documentos. Estamos llegando al final de la sesión. Por horario quiero agradecer estas 2 sesiones, la disposición que han tenido a participar, de poner en común los antecedentes, la información, un poco el debate, y el propósito, insisto, es desde una Comisión de Derechos Humanos del Senado, no es tanto el rol de fiscalización, eso le corresponde más a la Cámara de Diputados, pero el propósito es que nos interesa efectivamente fortalecer la institucionalidad de derechos humanos en nuestro país, y en una de las áreas centrales y además recientemente creada, digamos, ¿no? Como este mecanismo por ley, que nos pudo tramitar también en la comisión la ley, y que podrá tener sus defectos, y justamente la implementación nos irá diciendo cuáles serán aquellas cosas que hay que corregir, o mirando la experiencia internacional, etc. O sea, son cosas que también tenemos toda la disposición para poder
para poder corregir, pero para eso necesitamos también que esté plenamente puesto en marcha, y además por la urgencia también, creo yo, esa es mi opinión personal, por la urgencia que tiene, dada la crisis de derechos humanos que hemos vivido en nuestro país en el último tiempo. Entonces, nada, sin más, agradecer la disposición. Seguramente seguiremos recurriendo a ustedes. Vamos a retomar con en las próximas sesiones con proyectos de ley que estábamos tramitando, temas de indicaciones, la ley antidiscriminación, y obviamente más adelante podrán haber nuevas sesiones sobre la materia. Así que, sin más, por haberse cumplido el objeto de la actividad, está celebrada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos y todas. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.